Bueno, bienvenidos nuevamente a este gran espacio, a este podcast donde estamos tocando temas interesantes y hoy vamos a ver un tema denominado el futuro del trabajo remoto, tendencias post pandemia. Eso es una temática muy importante que parecía importante, ¿cierto? Parece ser importante y por eso tenemos aquí a un experto, nuevamente con nosotros el ingeniero Mauricio, quien nos va a ayudar un poco a desenredar ese tema. Ella lleva bastantes años trabajando remoto y el objetivo es que nos cuente sobre su experiencia, qué conceptos tiene, ¿cierto? Bienvenido, ingeniero, ¿cómo ha estado? Ingeniero Oscar, nuevamente, pláceme saludarlo en este espacio y pues espero que podamos aprender bastantes cosas, poder pues explicarles sobre la experiencia que tengo en esas modalidades de trabajo remoto, pues cómo afrontarlas correctamente y qué de pronto es lo que nos va a deparar aquí en un futuro próximo. Listo, perfecto. Entonces arranquemos con la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre teletrabajo y trabajo remoto, ingeniero? Cuéntenos. Excelente pregunta. Y sobre todo porque en el argot popular los dos conceptos se mezclan mucho. Digamos que muchas personas dicen, no, es que me voy porque estoy de teletrabajo, otros dicen, no, yo estoy en trabajo remoto, y pues a veces se confunden mucho los términos. Pero entonces digamos que hay que partir de la premisa que esto no es nuevo, pues digamos que el concepto de teletrabajo y el trabajo remoto no es algo que se haya inventado única y exclusivamente después de época de pandemia o durante la pandemia, sino que la pandemia lo que hizo fue digamos, acelerar este proceso. Pues realmente tomó por sorpresa a muchas empresas y pues prácticamente que les tocó empezar a tomar medidas efectivas frente a cómo podrían empezar a trabajar las personas pues en esta situación. Pero recordemos que el teletrabajo y el trabajo remoto ya venía, pues, digamos, generándose desde hace bastante tiempo. Es más, aquí en Colombia, el tema de teletrabajo ya desde el año 2008 ya teníamos algunas leyes establecidas a nivel de teletrabajo. Lo que pasa es que, pues, como no había motivo suficiente para poder determinar que una empresa, pues, estuviera adoptando estas modalidades, pues no se veía tanto la necesidad, sin embargo ya se estaba empezando a manejar regulaciones. Lo que pasa es que ya, pues en la época de pandemia, pues se vio la necesidad de empezar a estructurar estos modelos en las organizaciones, pues teniendo en cuenta de que definitivamente las personas no podían estar asistiendo presencialmente, pues en sus organizaciones y efectivamente tocó tomar medidas de emergencia y de esa manera pues fue que se empezó como a volver un poco más popular el concepto del término teletrabajo y trabajo remoto. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre los dos conceptos? El teletrabajo está un poco más asociado hacia el trabajo organizado que se hace a nivel empresarial, donde ya se determinan unas condiciones de trabajo, se determina, por ejemplo, cómo se va a empezar a trabajar con equipos, digamos, dados directamente por la empresa o, en su defecto, equipos que son generados de manera autónoma por la persona que solicita el teletrabajo. También hay que hacer unos acuerdos en términos laborales, por ejemplo, de temas de horario, en temas de si se puede o no tener algún tipo de desplazamiento, control de ausencias, etcétera. Porque recordemos que el teletrabajo, pues, es prácticamente llevar el trabajo de la oficina a la casa. No es como volver un poquito ¿cierto? El espacio de recocha para decir, entonces ahora me voy a dedicar a ver televisión por la mañana, toda la mañana y trabajo solamente un rato. Eso es muy diferente. Entonces, el teletrabajo, pues, mantiene muchas de las reglas que se establecen pues en un horario normal de trabajo, ¿cierto? Eso tiene que ver con el tema de las reuniones, tiene que ver con el tema de cumplimientos de horario, por ejemplo, de la hora de almuerzo, etcétera. ¿Cierto? Permite ciertas flexibilidades, pero sin embargo, pues a nivel laboral se tiene que tener en cuenta que se deben cumplir las normativas que estén indicadas pues, en el Código Sustantivo de Trabajo y en las normatividades propias de la empresa. Pero el trabajo remoto es más flexible. El trabajo remoto sí realmente hace énfasis a que yo pueda estar ubicado en cualquier locación geográfica desempeñando una X determinada tarea. Esto que se presta sobre todo, por ejemplo, para las personas que trabajan en modalidades freelancer, ¿cierto? Que trabajan un poco más desde este tipo de metodologías o formas de contratación, donde no me importa dónde esté trabajando, yo puedo estar en España, yo puedo estar en cualquier otro país y puedo estar trabajando para empresas de otra ubicación geográfica. Lo importante es que yo tenga pues mis propios medios para poder hacerlo. No soy de pronto tan sujeto a un tema
de horarios o una obligatoriedad, por ejemplo, de temas de asistencia a reuniones, etcétera. Entonces, el trabajo, digamos, remoto me permite tener más flexibilidad. Eso me permite que, estando en cualquier posición geográfica, yo pueda desempeñar una determinada tarea sin estar supeditado tanto a las normativas propias de la empresa. Entonces, hay que tener en cuenta ese aspecto para poder, pues, empezar a dialogar sobre los conceptos de teletrabajo y conceptos de trabajo remoto. Ok, excelente. O sea que para resumir, ingeniero, es teletrabajo está regulado 100%. Ujú. ¿Sí? Dependemos de un punto físico, ¿cierto? Que en este caso es el lugar de residencia, porque en este lugar de residencia es donde llegan los dispositivos, llega la empresa a hacer un estudio del puesto de trabajo, etcétera, porque todo está con mucha normatividad. Y el trabajo remoto es un poco más flexible porque es para personas independientes, para personas que son freelancer, que dependen es de sus recursos, ¿cierto? Y de trabajar por objetivos. ¿Así es? Correcto. Y agregaría lo siguiente, por ejemplo, en teletrabajo hay tres modalidades de teletrabajo, ¿no? El teletrabajo autónomo, que es como decíamos, pues yo cuento con mis propios equipos y puedo desarrollar pues la determinada tarea. Hay teletrabajo suplementario, que es, por ejemplo, cuando ya de pronto yo necesito solamente estar en casa 2 o 3 días, que es lo que conocemos como trabajo híbrido. Y hay otro que es el teletrabajo móvil, pero es porque ya forzosamente para el trabajo que se desempeña, pues tiene que estar por fuera, ¿no? O sea, como las personas que hacen pues visitas en sitios, por ejemplo, levantan encuestas, etcétera, que llevan sus dispositivos móviles, etcétera, todo lo demás, pues necesariamente están por fuera de su ubicación física del lugar de trabajo, porque su lugar de trabajo realmente está es por fuera. Entonces, digamos que es un tipo de teletrabajo indispensable realizarse de esa manera. No es por decisión propia Ok, del empleado, sino porque ahí está dispuesto. Entonces, digamos, como complementando un poquito el tema del teletrabajo. Y obviamente, pues, listo. el teletrabajo tiene normativas que se pueden, pues, manejar con acuerdos entre el empleado y, pues, el empleador. Bueno, perfecto. ¿Cuál le gusta más, Inge? ¿Cuál de las dos modalidades? Sí, pues digamos que yo he tenido la oportunidad de trabajar en ambas. O sea, yo trabajo en teletrabajo, digamos, coordinado. Es un teletrabajo, digamos, pues donde se suministran como tal los dispositivos, eh, sea que yo vaya al sitio físico, ¿cierto? Vaya al sitio específico, o sea que esté ubicado, digamos, aquí en mi casa, etcétera, pero pues yo estoy usando los recursos propios de la empresa. Y en otros casos he tenido la oportunidad de trabajar con mis propios dispositivos, ¿cierto? Estando en otras ubicaciones fuera, por ejemplo, a veces he tenido que trabajar fuera del país, entonces también pues lo he hecho, porque pues obviamente en ese caso no tengo esa obligatoriedad de hacerlo, entonces pues tengo las dos ventajas de hacerlo, por eso digamos que es importante haber tenido esa diferenciación, porque pues he sido partícipe de ambos. Bien, perfecto. Excelente. Yo creo que es muy importante poder tener esta claridad en los conceptos porque si normalmente nos confundimos y eso pasa mucho. Entonces uno cree que está trabajando remoto cuando no, o cree que está teletrabajando cuando de pronto no lo es. Entonces, de verdad, ingeniero, gracias por esa claridad porque es un concepto muy importante para el inicio de este podcast. Y estas preguntas van creciendo en complejidad y esto se pone mucho mejor. Ingeniero, ¿qué cambios estructurales en las empresas crees que se mantendrán a largo plazo después de la pandemia? Ya llevamos un buen tiempo post pandemia, ¿cierto? En relación con el trabajo remoto, ¿qué va a suceder ahí? Cuéntenos. Bueno, pues digamos que a raíz de los eventos del año 2020 que todos conocemos, pues las empresas tuvieron que adoptar pues casi que forzosamente muchas medidas en el sentido de que pues tenían que poder, digamos, tener un tema de conectividad inmediata. Entonces se empezaron a mirar alternativas, ¿cierto? En principio pues algunas personas utilizaban Google Meet, otras empezaron a usar Zoom, otras empezaron a adquirir temas ya de licenciamiento a nivel de Teams. Y digamos que eso se ha seguido manteniendo porque muchas de las reuniones hoy en día se hacen a través de Teams, a pesar de que hay personas que van a trabajo presencial,
pues casi que la mayor parte de las sesiones se siguen haciendo por esta herramienta. No solo por la versatilidad, ¿cierto? Porque a veces cuando asistimos a reuniones, empezar a tomar nota, pues es bastante tedioso, etcétera. Hoy en día con múltiples, digamos, ayudas o gadgets que tienen estas herramientas, por ejemplo, para realizar las videoconferencias, pues prácticamente casi que se puede tener síntesis de la reunión, se puede guardar. Entonces, digamos, la persona que lastimosamente no pudo estar en la sesión, independientemente de que sea trabajo remoto o no, puede acceder a la grabación de la reunión, se puede acceder a los resúmenes, es decir, se puede tomar listas de asistencia. Entonces, digamos que ha cambiado un poco esa metodología de la reunión aburrida que a veces se suele tener, ¿cierto?, en los espacios presenciales y que a veces de pronto no meritaba de pronto necesariamente haber ido a un sitio para una reunión que es de 10, 15 minutos y pues se puede abordar de una manera muy rápida. Entonces, digamos que eso han sido, digamos, como esos cambios que se han venido notando en que las organizaciones siguen manteniendo. Ahora bien, el hecho de que las empresas, pues algunas empresas hayan, digamos, retornado al esquema presencial, por ejemplo, han cambiado mucho los protocolos, ¿cierto? Por ejemplo, protocolos ya dentro de las oficinas, se debe mantener un poco más el tema de la distancia, o sea, eso quedó un poco, ¿cierto? Digamos, quedó como la secuela dentro de lo que sucedía en las empresas anteriormente. Por ejemplo, muchas empresas ya no hacen ciertas reuniones, o sea, las despedidas, etcétera, que se hacían en fin de año, etcétera. Muchas de esas etapas han quedado ya suspendidas prácticamente por efectos de todo lo que sucedió en 2020. Entonces, por eso casi que hoy en día se empieza a hablar de como una nueva cultura empresarial. Realmente las empresas empezaron a transformar un poco su quehacer, o sea, por ejemplo, ya las reuniones, el tema del ponquecito, etcétera, todo eso se han venido como perdiendo. ¿Sí? En muchas de las organizaciones. Y pues eso hace que también pues se hayan generado como muchos esquemas de depresión en algunas personas, en algunos empleados. Entonces, pues esos modelos tienen que empezar a variar porque ya pues las personas tendrán que empezar a adaptarse a estas nuevas metodologías. Algunas personas no estaban preparadas para estar todo el tiempo en casa, ¿cierto? Con la familia, porque de pronto había un entorno muy hacia la empresa y ya ahora el entorno estar en casa. Ese tema de conjugar los dos tiempos, ¿cierto? Porque pues no puede uno estar, digamos, haciendo actividades que son propias de familiares en horarios laborales. O sea, a veces esa confusión del hecho de estar en casa y tener que mezclar las dos actividades pues ha hecho que pues para muchas personas y para las empresas pues tengan que empezar a mirar esas opciones de cómo manejar el tema eficiente del tiempo de la persona para tratar de no, pues, digamos, opacar los tiempos de cada uno. Entonces yo pienso que a largo plazo lo que se va a empezar a notar es los que quieran irse por la tendencia de trabajo remoto, se van a seguir quedando en la tendencia de trabajo remoto. Es más, ahorita vemos que muchas empresas, o más aún, los mismos empleados, que están en trabajo remoto ya no quieren dejar el trabajo remoto. ¿Sí? Es decir, si están en opción de considerar un segundo o siguiente trabajo, ese trabajo va a ser en modalidad remota. Muchas personas que conozco, incluyéndome, no quisiéramos volver nuevamente a la presencialidad absoluta. Si de pronto un modelo híbrido estaría bien, como por el hecho de no perder esa cotidianidad que teníamos en las empresas. Pero el hecho de tener que evitarnos, pues el tema de desplazamientos, el tema de pronto exponerse a temas en seguridad, ¿cierto? Porque uno no está exento de pronto de algún tema de seguridad, cosas como esas, pues hacen que se siga fortaleciendo el tema del trabajo remoto y por eso las empresas están tratando de cautivar más personas hacia que se vayan hacia esa modalidad, siempre y cuando el tipo de trabajo lo permita. No, el teletrabajo y el trabajo remoto no es para todas las, digamos, posiciones, A ¿sí? los O sea, no perfiles, podemos de decir, por ejemplo, acuerdo. una persona que trabaja en vigilancia, pues que haga teletrabajo, porque pues, ¿cómo lo podría hacer? Entonces, hay ciertos cargos que se pueden postular para el teletrabajo, pero pues hay que analizarlos correctamente. Hay que argumentar por qué eso puede ser realizado realmente en un teletrabajo y de esa manera pues muchas personas se van a empezar a tratar de ir por esa tendencia. Y las empresas también van a ver cómo eso les va a ahorrar, pues les va a generar, digamos, frutos en términos financieros, en temas económicos, porque van a reducir un poco los gastos. Esos gastos van a ser, digamos, más asumidos directamente por el empleado pero pues en pro de poder tener pues mucho más tiempo libre, porque pues al evitar desplazamientos y todo lo demás, pues se va a ganar mayor tiempo. Sí, yo también quiero ahí agregar, y es el tema, por ejemplo, de los viáticos y de los viajes. Eso fue Ujú. un tema estructural que cambió muchísimo post pandemia, porque las empresas se dieron cuenta que el ahorro de estos costos
pues realmente era impresionante, ¿cierto? Versus lo que usted menciona, no, enviar a un ejecutivo fuera del país, enviarlo a otra ciudad, cuando ya tenemos pues todos los medios, todas las tecnologías suficientes para hacer el mismo proceso. Eh, Eso también creo que se mantiene. Hay muchas empresas que redujeron esos costos significativamente. Y lo otro es también que se mantiene, y que estoy de acuerdo con el ingeniero, es el tema de calidad de vida, donde el ser humano antes no lo veía de esa manera, y para los colaboradores, para los empleados, hoy eso es un beneficio, estar trabajando desde su casa o desde cualquier parte del mundo. Porque es un beneficio, porque tienen que madrugar menos, se ahorran un desplazamiento, se ahorran también un dinero, digamos que económicamente de su salario, porque pueden comer mucho mejor, porque compran sus alimentos, los cocinan en su casa, están con su familia, los que tienen hijos, etcétera. Entonces, eso también estructuralmente hay empresas que lo van a mantener, pero lastimosamente, ingeniero, y con esto cierro, no sé usted qué piensa, pero hay empresas que se regresaron al tema presencial, entonces todas las posiciones son presenciales y comenzaron a perder como estas ventajas frente al mercado. ¿Qué opina usted de eso? ¿Sí ha escuchado de algunas empresas que han vuelto a la presenciabilidad? Sí, pues ahorita el caso más reciente es Amazon. Precisamente tenemos el caso de Amazon que ya está pues teniendo un plan de reestructuración para enero, donde todos los empleados deben ya volver presencial. Entonces, pues digamos que es un poco paradójico que una empresa pues que se jacta, digamos, de manejar todo el tema a nivel de entregas pues para las personas que están en trabajo remoto, haga que todos sus empleados ahora sean pues de carácter presencial, ¿no? Entonces es un poquito paradójico cuando la tendencia realmente está más hacia abrirnos hacia la modalidad de teletrabajo y el trabajo remoto. Sin embargo, pues eso es una decisión pues propia de las organizaciones, cada una tendrá pues su decisión interna de por qué lo hace. De pronto, claro, quieren rescatar de pronto elementos de cotidianidad que se han venido perdiendo, pero precisamente eso es lo que hablábamos de las nuevas habilidades blandas que se tienen que empezar a trabajar, ¿no? Entonces, en los nuevos empleados. Listo, perfecto. Ya sabemos entonces las diferencias entre teletrabajo, trabajo remoto. Ya conocemos algunos cambios estructurales que van a permanecer. Ahora hablemos de ese impacto positivo que genera el teletrabajo y el trabajo remoto, inicialmente a nivel de Colombia, pero pues esto es a nivel mundial. ¿Cuál es ese impacto, ingeniero? O sea, ¿qué pasa cuando las compañías adoptan estos modelos de trabajo como tal? Bueno, aquí es importante tener en cuenta que empezaron a cambiar un poco las dinámicas del mercado. Digamos que nosotros mismos fuimos testigos de ello cuando empezamos a pedir temas, pues digamos, de manera remota, ¿cierto? Hacia Amazon. Empezamos a utilizar muchos servicios, por ejemplo, de mensajería. Empezamos a utilizar todo el tema de estar pidiendo, pues, la comida a través de aplicaciones. ¿Cierto? Porque pues no podíamos tener el contacto físico, entonces nos tocaba solamente pues adquirir todos los productos a través de sus plataformas virtuales, entonces que necesitaba comprar un televisor, un sofá, etcétera, entonces empezaba a comprar todo de manera virtual. Necesitábamos adquirir pues un cierto tipo de elementos, la comida, servicios, medicina, etcétera. Entonces todo eso se empezó a fundamentar ahí. Entonces ahí se empezó a ver un cambio en la economía y eso empezó a generar esas nuevas dinámicas que hoy en día vemos. Por ejemplo, las personas que trabajan remoto pues van a estar más tiempo por fuera de sus hogares, van a estar más tiempo pues alejadas de una oficina, entonces van a estar realizando este tipo de tareas en otras ubicaciones geográficas. Entonces esto ha movido la economía, por ejemplo, aumentando la cantidad, por ejemplo, de viajes, ¿cierto? La hotelería también se ha visto, digamos, beneficiada de todo esto, porque las personas que pueden trabajar de manera remota, pues van a estar queriendo tener un poco más de ese grado de libertad y empezar a conocer, pues, otras ubicaciones geográficas desarrollando sus tareas. Por eso hoy en día vemos que se ha fortalecido tanto el tema de poder decir, oiga, quiero trabajar remoto, porque quiero tener como ese elemento de libertad, de no estar solo atado a una oficina, sino de poder estar desarrollando mis actividades de manera un poco más libre en cualquier pues, ubicación geográfica. Entonces, han cambiado bastante las dinámicas. Desde, pues obviamente, el año 2020 vimos cómo pues, todas esas empresas empezaron a fortalecerse.
Y obviamente muchos pequeños negocios obviamente sufrieron estos temas, por eso vimos muchos locales que empezaron a cerrar, etcétera, y solo las grandes empresas, las que se acogieron rápidamente a estas nuevas dinámicas, pues fueron las que lograron sobrevivir. Entonces, sí es cierto que el trabajo remoto, digamos, ha fortalecido una nueva economía y pues digamos también pues ha decaído la economía pues digamos anterior que teníamos. Entonces por eso se ha cambiado tanto la dinámica que por eso se tiene que pensar en, oiga, cómo mejorar pues todo el tema a nivel de pues digamos de estos nuevos talentos que se están digamos preparando para ya pues trabajar de manera remota. Como les decía, ya las personas ya no ven la oportunidad de, yo quiero ir a la oficina, yo quiero ir a ubicarme en un puesto determinado, ya las personas dicen, no, ya no, no me gusta eso, ¿cierto? Así sean cargos gerenciales, el hecho de estar en una oficina 8 horas ya no le llama la atención. Puede ser que le ofrezcan un poquito más de sueldo, puede ser que le ofrezcan mejores condiciones dentro de la misma oficina, que le digan que le van a dar el almuerzo ahí gratis o que le van a dar postrecito. Ya eso ni siquiera es llamativo para el empleado. Al empleado le llama la atención es, oiga, ¿puedo trabajar remoto? Sí. ¿Puedo hacerlo desde cualquier ubicación? Sí. Eso es, digamos, lo que hemos visto en la tendencia de que los nuevos empleados consideran eso una ventaja competitiva frente a otro tipo digamos, planteamientos que les hagan las empresas. Entonces, por eso en la gestión del talento humano, ¿cierto? Se empiezan a considerar esas nuevas habilidades blandas. O sea, ya es como decir, oiga, usted cómo se maneja el tema interpersonal y todo, pero ahora en esta nueva tendencia, en la tendencia de trabajar remoto, ¿cómo se puede usted desenvolver en un trabajo en equipo ahora haciéndolo netamente remoto? Yo le cuento una experiencia. Yo duré 2 años trabajando en una organización en la cual no tuve contacto directo con las personas hasta después de 2 años. ¿Sí? O sea, porque yo empecé mucho antes trabajando remoto, antes de que sucediera el tema de pandemia, y ya estábamos pues obviamente adaptados a esta cultura. Pero yo, por ejemplo, no conocía de persona a las personas con las que trabajé. Todo era de manera remota y pudimos llevar a cabo el trabajo perfectamente durante esos 2 años antes de poder llegar a tener un contacto físico con la persona. Entonces, sí es posible mantener un esquema organizacional de esa manera. No se tiene que volver un mito, ¿no? Pero sí es posible hacerlo. Sí, ingeniero, de acuerdo. Yo creo que yo lo veo en dos frentes de gestión. Primero, es una muy fuente de ingresos para muchos sectores económicos en el país, ¿cierto? ¿Por qué? Ujú. Porque la mayoría de las personas que trabajamos remotos estamos viajando constantemente, así sea fuera del país, así sea acá a Melgar, Girardot, ¿cierto? Medellín, Cali, o sea, muchas ciudades locales comenzamos a conocerlas. Y segundo, esto genera que el impacto económico en dichas ciudades pues incremente de una manera importante. El sector turístico ha crecido de una manera exponencial precisamente por eso. Anteriormente nosotros no veíamos promociones ni paquetes entre semana. Hoy en día usted puede llamar a una agencia y le tienen así un paquete muy bueno, impresionante, y casi todas están adoptando los coworking, que eso también es importante, Inge, tocarlo, ¿sí? Hoy estamos viendo que en el sector hotelero y en el sector construcción, muchas de las edificaciones nuevas en este momento ya tienen un espacio de coworking. ¿Por qué? Porque la nueva generación, y como usted lo mencionaba, esos nuevos puestos de trabajo, esos nuevos roles, esos nuevos cargos digitales, que los podemos llamar así, los nuevos cargos digitales, pues requieren un espacio de coworking a donde lleguen. Si están en un hotel 5 estrellas, pues van a tener un coworking donde van a tomarse un cafecito, van a estar trabajando, van a tener buena conectividad. Luego las personas se van para el gimnasio, toman una piscina o trabajan frente a la piscina, y esto, digamos, ayuda a masificar mucho. Y frente a la gestión del talento internacional, yo tuve la oportunidad de estar 2 años fuera del país representando a Colombia, y uno se da cuenta que esa gestión del talento internacional es muy importante con estos skills nuevos. No es lo mismo el gerente que lidera presencial al gerente que lidera digital, ¿sí? Las competencias son muy diferentes y hay que tener competencias, pensaría yo, superiores a nivel digital para poder llevar a cabo proyectos de alto impacto. Usted mencionaba que eh,
duró 2 años trabajando con un equipo sin conocerlo, ¿cierto? Cuando de repente los conocieron, pero siempre cumplían sus objetivos, siempre. Cuando nosotros estábamos trabajando frente a los skills digitales, es muy diferente, ingeniero, tener un líder que lidera, valga la redundancia, presencialmente a un líder con skill digital. ¿Cómo usted tiene unas habilidades, cierto? Mucho más potentes para poder llevar a cabo un proyecto a nivel digital. Eso es importantísimo. No es lo mismo liderar digitalmente con un equipo remoto en varias ciudades, en varios países y cumplir con el objetivo a usted verse todos los días con su equipo físicamente, verles la cara, hacerles el seguimiento y hacer el día a día como tal. Entonces, es aquí donde toma ventaja las habilidades de los nuevos profesionales a nivel digital. Y es por eso que el impacto a nivel internacional es importante. Hoy tenemos, y yo tengo casos de personas con las que yo he trabajado, por ejemplo, Medellín se está volviendo la cuna de ingenieros que trabajan para Estados Unidos, ¿sí? Y ya están Total, ganando en sí. dólares, están ganando en dólares, están ganando en euros y en diferentes monedas, y eso beneficia mucho la economía, nuevamente, de esas localidades y del país como tal. Ciudades como Ibagué, me comentaban hace poco, construyeron un edificio donde la mayoría de personas son desarrolladores de software, viven en esa ciudad porque es una ciudad intermedia, es una ciudad cálida y es una ciudad que les permite vivir muy sabroso como tal, a unos costos Ujú. oportunos y estas personas ganando en dólares. Entonces, ¿eso por qué se debe? A esos skills nuevos que está teniendo y que deberíamos tener las personas que seguimos trabajando de esta manera para poder seguir siendo talento internacional. Ya no hay fronteras en que no es que yo quisiera trabajar con Miami, pero no puedo. Ya Ujú. todos podemos. No es que yo quiero irme para Brasil, pues no se tiene que ir para Brasil. Siga trabajando desde Colombia, gane en esa moneda y siga creciendo usted y su familia. Entonces, sí quería dejar como claro eso porque eso es importantísimo a través de todo lo que está sucediendo. Y de pronto esas decisiones que está tomando, digamos, Amazon es porque de alguna forma necesitan reestructurar esto, lo que estábamos hablando nosotros, porque cuando sucedió lo de la pandemia, todo el mundo salió loco, o sea, todo el mundo dijo, cerramos empresas y Exacto. hágale. ¿Sí? Y de pronto esas empresas como son tan grandes a nivel mundial, pues es mucho el proceso que tienen que controlar para que un modelo de trabajo remoto les funcione realmente. Entonces hay que ver todo este tipo de cosas sobre los aprendizajes que se tienen. Ya para cerrar, Inge, vamos con esta última pregunta. ¿Qué nuevas tecnologías y herramientas emergentes crees que pueden impulsar el futuro del trabajo remoto? Usted como programador, usted qué ha visto, qué ha soñado, qué ha visto usted, digamos, en otros países de primer mundo, ¿qué ha pasado con eso? Bueno, si vemos ahorita las tendencias, digamos que ahorita pues se ha cogido bastante el tema de realidad virtual, ¿cierto? Digamos que en el tema de usar dispositivos, por ejemplo, como las gafas Google, los dispositivos Oculus, etcétera, donde yo pueda ni siquiera estar remotamente, o sea, digamos, ni siquiera estar físicamente en un sitio, sino pueda estar virtualmente en ese sitio, haciendo las actividades que yo podría hacer en mi cotidianidad. Entonces, el hecho de poder yo plasmar en un entorno virtualizado, ¿cierto? Para desarrollar ciertas tareas, va un poquito más allá del tema de, digamos, de simplemente estar en una ubicación geográfica o no, sino que ya hasta yo mismo podría estar como un avatar desarrollando ciertas tareas que pueden, pues obviamente, generar algunos resultados efectivos. Entonces, eso ya se ha empezado a implementar en algunas organizaciones, en el hecho de que ya simplemente a través de estos dispositivos puedo yo realizar ciertas tareas
digamos, basados en un avatar que tiene ciertas características y de esa manera puedo llegar a ser todavía muchísimo más efectivo de lo que haría en un trabajo convencional, ¿no? Ahora el hecho de poder yo tener, pues digamos, a través de estos dispositivos múltiples ventanas, etcétera, yo podría estar en alguna, no sé, podría estar tomándome un café y podría estar viendo, pues obviamente las pantallas, podría estar, digamos, moviéndose a través del iris, podría estar moviendo las ventanas, o sea, digamos, la tendencia de la tecnología va hacia eso, a que yo pueda realizar todo este tipo de trabajo sin necesidad de yo estar netamente conectado a un PC, sino que lo pueda hacer a través de estos dispositivos, lo pueda estar transmitiendo a través del celular o a través de pequeñas proyecciones holográficas. Recordemos que también esto se puede empezar a hacer, ya existen, pero pues digamos que todavía convencionalmente o coloquialmente aquí, por ejemplo, en América Latina y todo no se ha visto mucho, pero ya en ciertos países de primer mundo, Japón, en Estados Unidos, etcétera, ya existen estas tecnologías y que permiten que ese trabajo sea todavía muchísimo más eficiente. O sea que estamos elevando casi que exponencialmente la productividad. Recordemos que la productividad no se debe delimitar por el número de horas que trabajamos, porque a veces se suele transgiversar, ¿cierto? Decir, oiga, es que yo trabajo 8 horas, entonces yo soy muy productivo. No, productivo es aquel que en 2 horas es capaz de hacer el trabajo de las 8 horas, pero haciendo uso eficiente de las herramientas. Recordemos que hoy en día, con todo el tema de inteligencias artificiales que existen, pues precisamente esas habilidades de las que hablamos es lo que tiene que empezar a potencializar, digamos, en este caso, a los nuevos empleados para que adopten estas herramientas y hagan muchísimo más efectivo su trabajo. Y precisamente con el ánimo de que tengan muchísimo más tiempo para poder disfrutar y pues obviamente tener un mejor estilo y calidad de vida. Entonces, estas nuevas herramientas enfocadas principalmente en temas de virtualidad hasta de realidad aumentada o realidad mixta, que en algunos casos también se suelen encontrar, pues van a potenciar muchísimo más el tema del trabajo remoto. O sea que lo vamos a llevar a un nivel superior. No solamente pensar en, oiga, me llevo el PC para la casa y voy a terminar de hacer tareas, sino que puedo llegar a hacer muchísimos más elementos. Entonces, hacia allá es que va la tendencia, ¿cierto? De pronto en América Latina se va a demorar un poquito más, pero finalmente va a llegar. Pero sí ya hemos visto en muchos países que está implementada esta nueva metodología. Ok, yo también creo, estoy de acuerdo con lo que usted menciona, pero yo creo que tienen que llegar aplicaciones con tipo gamificación para el tipo del teletrabajador y del trabajo remoto, y es que cuando tú vayas cumpliendo objetivos, te vayan Ujú. dando puntos, te vayan dando días libres, te vayan dando como beneficios frente a lo productivo que tú eres como tal, que tú acabas de tocar ese tema. Y es que normalmente, y esto no es un mito, esto es algo que sucede, pues el teletrabajador o el trabajador remoto se centra en su PC y le da duro ahí, trabaja juicioso, pero si hace falta como esa interactividad, si sea digital, donde él también se vea como, oiga, cumplí tales misiones, hice esto, lo otro, y que las empresas comiencen a dar como esos beneficios frente al desarrollo como tal. Y lo otro que yo veo que eso viene ya, porque yo lo he visto en Europa, por ejemplo, son los mundos inmersivos. Entonces, hay empresas que son 100% remotas, que lo que están haciendo es diseñando su compañía a nivel remoto y tú te conectas es a un mundo inmersivo donde tú llegas, prendes tu computadora desde ahí y tienes un avatar y te vas comunicando como con las personas. Eso ya está pasando, obviamente no es masivo todavía porque hay que tener una capacidad de cómputo importante para poder hacer todo esto, pero pues a las personas realmente, a quien no le gusta jugar videojuegos, a todo el mundo, ¿sí? En todas las edades, todo el mundo quiere Ujú. estar ahí como, entonces es como ese tipo de simulaciones, yo también creo que es importante. Y también hay unas plataformas que son pues súper interesantes donde te simulan este tipo de conversaciones en mundos inmersivos. Entonces tú entras es a un mundo inmersivo, entras a un auditorio, por ejemplo, y entonces está el CEO dando una conferencia, uno llega, uno se sienta y se simula todo como si fuera el mundo como tal, tipo los series de Netflix. Eso ya sucede, eso es verdad. Y eso yo sé que eso ya viene. Lo que pasa es que hay que manejarlo muy bien porque eso se puede convertir también en una desventaja a medida que pasa el tiempo.
Eso es Correcto, importante. sí. Eso es importante. Yo creo que ya con esto, ingeniero, vamos a dar cierre al podcast del día de hoy. Esperamos Ujú. que a todos les haya servido estos conceptos. Por favor, suscríbanse, escriban en los comentarios qué temas desean conocer. Vamos a tener invitados próximamente. Vamos a traer personas con una muy buena experiencia a nivel tecnológico. Vamos a tener personas a nivel de experiencia a nivel empresarial que también nos van a ayudar un poco a conocer un poco sobre su crecimiento, personas que están muy, muy conectadas con el sector educativo y que también creen que el sector educativo tiene que tener un cambio gigante a nivel tecnológico, a nivel pedagógico. Entonces, por favor, no se pierdan los próximos episodios. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto. Bye bye. Vale, muchas gracias. Que estén bien.